Un anciano cuidaba las instalaciones de una universidad bíblica y mientras esperaba a que la clase terminara, se puso a leer su Biblia. Un estudiante que va saliendo le pregunta y le dijo: ¿qué lees? El anciano le respondió: estoy leyendo Apocalipsis. El estudiante le pregunta: ¿pero entiendes tú lo que dice Apocalipsis? Y el anciano con firmeza le dice: claro que sí, que Jesucristo es vencedor. Hermano, pienso que no hubo una respuesta más excelente que esa, porque la verdad es que toda la Biblia habla de Jesús como vencedor. Y yo creo que el éxito o el crecimiento de la iglesia del primer siglo fue extraordinario e impresionante, porque los cristianos del primer siglo predicaban la palabra con poder y proclamaban que Jesús es vencedor. Dice en el libro de Hechos capítulo 6 y el versículo 7: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí en este versículo hay una verdad tan poderosa que a veces se nos escapa cuando leemos la Biblia así rápido, y es que para que la iglesia crezca y crezca saludable, debemos predicar el mensaje puro de la Biblia, el mensaje puro del Evangelio. Y eso le da título al mensaje que Dios nos envía hoy. He titulado este mensaje: de regreso a la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo, y para la ocasión de esta carta Timoteo ya era un pastor en la ciudad de Éfeso. Y Pablo le dice en el capítulo 3 versículos 16 y 17, lo están leyendo de la traducción en lenguaje sencillo. Dice el apóstol Pablo: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados para hacer el bien. Permítanme declararles hoy algunas verdades poderosas acerca de la Biblia. La Biblia es el libro de Dios. Esta es la primera verdad que quiero declarar con ustedes hoy, que la Biblia es el libro de Dios. Este no es un libro cualquiera. Este no es un libro que se lo inventaron por allí los hombres o algún teólogo. Este es el libro de Dios. La segunda verdad que yo quiero declararles hoy es que la Biblia es el libro de texto para la carrera cristiana. Toda carrera necesita un libro de texto. La Biblia es el libro de texto para la carrera cristiana, el libro de texto de nosotros, los cristianos. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta. La Biblia, número 4, es el espejo del alma. Cuando usted y yo abrimos la Biblia y nos exponemos a la Biblia, podemos mirarnos de una manera personal cómo está nuestra alma, cómo está nuestra vida. La Biblia es el espejo del alma. Número 5, la Biblia es la luz que alumbra nuestro caminar con Cristo, para que no tropecemos, para que podamos caminar con seguridad y con claridad. Número 6, la Biblia es medicina para todo nuestro ser, para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu. La Biblia es medicina para todo nuestro ser. Número 7, la Biblia es el GPS divino para llegar al cielo. Hermanos, qué interesante. Yo pudiera seguirle hablando de tantas verdades acerca de la Biblia,
¿Por qué la Biblia es relevante para los cristianos? ¿Por qué la Biblia debe de ser relevante para cada hijo de Dios? Pero la triste realidad es que muchos en este tiempo han dejado de predicar la Biblia y se han empeñado a proponer sus propias ideas o aspiraciones personales, a veces mezquinas o egocéntricas. Y esto ha traído un caos, ha puesto a la iglesia, hermanos, en un deterioro espiritual sin precedentes, porque se ha perdido la pasión y el respeto por lo que dice la Biblia. Hermanos, por eso la iglesia en pleno siglo XXI está enferma. Y estoy hablando en términos generales. La iglesia ha enfermado espiritualmente porque para muchos la Biblia ya no es relevante. De hecho, hay muchos cristianos que no tienen una Biblia. Hay mucho pueblo de Dios que no lee la Biblia. Las estadísticas, hermanos, son alarmantes. Las estadísticas afirman que el 77% de los cristianos evangélicos no leen la Biblia. Y si eso les sorprende, lo siguiente es más sorprendente. La estadística dice que el 54% de los ministros no lee la Biblia sino cuando va a preparar su sermón o su enseñanza. Hermanos, si los que predicamos la palabra, los que enseñamos la palabra, leemos la Biblia únicamente para buscar un sermón o una enseñanza, somos parte de la estadística. Porque la Biblia debe de ser el alimento personal de todo nuestro ser. Yo les decía el miércoles recién pasado a los hermanos, cada ministro, y lo digo esto delante de Dios sin la mínima pizca de orgullo, pero para la gloria del Señor, yo tengo mi tiempo devocional de leer la Biblia, no para buscar un mensaje para ustedes, no para buscar una enseñanza, sino un tiempo devocional para mí, para ver qué Dios me quiere hablar a mí. Claro que tengo un tiempo también de leer la Biblia para buscar una palabra para ustedes, una enseñanza, un mensaje. Pero la Biblia ha dejado de ser relevante para muchos creyentes y para muchos ministros. Por eso es que usted se va a dar cuenta que en la época actual muchos están interesados en satisfacer sus propios anhelos, sus propios deseos, sus propias metas. Tener un gran ministerio, tener éxito, tener fama, etcétera. Pero ya no les importa en lo absoluto qué dice la Biblia. ¿Estamos bien hasta aquí? Yo quiero que en este día usted y yo nos demos cuenta lo importante que es para usted y para mí, y lo importante que es para Dios que le demos atención especial a su palabra, la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pastor en Éfeso, su hijo en la fe. Timoteo era un joven en este tiempo cuando Pablo le escribe esta palabra. Y el apóstol Pablo le dice en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, el versículo 1, oiga usted cómo Pablo aconseja a este joven pastor de aquel tiempo. Y Pablo le dice, te encarezco delante de Dios. Me atrapa la palabra te encarezco. Pudiéramos decir en nuestros términos, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga esto usted, por favor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, lo que le voy a decir a continuación es brutalmente fuerte, pero yo he escuchado, estos oídos han escuchado a mucho predicador que desde el púlpito se burla de la sana doctrina.
Y cuando ellos van a decir cualquier mafufada desde el púlpito, dicen sin atropellar tu sana doctrina. Como que si eso fuera una burla o un objeto de burla. El apóstol Pablo dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, y ese es el consejo que también yo quiero darle a usted en este día: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos amados, la presión del mundo es fuerte en este tiempo. La presión de afuera es fuerte en este tiempo. Y aún la presión de adentro también es fuerte. Porque hemos llegado a un tiempo donde es más relevante la moda, lo nuevo, lo que el hombre piense, que lo que la palabra de Dios nos enseña. Que Dios nos libre a usted y a mí a falsear el mensaje de la Biblia. Que Dios nos libre a usted y a mí a dejar de predicar la Biblia pura, el mensaje puro, tal y como Dios lo ha dejado. Estaba leyendo el día de ayer un pasaje que me estremece y tiene que ver con el profeta Jeremías. La presión en los tiempos del profeta Jeremías era muy parecido como la presión de este tiempo. Y Jeremías, en un determinado momento, le dijo a Dios: Señor, me sedujiste con tu amor y me dejé seducir. He dejado, muchas veces he querido dejar de hablar tu palabra, porque siempre que me das un mensaje es para gritar violencia, violencia. Lo he querido dejar, he querido guardar silencio para siempre y no hablar más en tu nombre. Pero cuando he tratado de dejar de predicar tu palabra se hace dentro de mí como un fuego que me devora y que quema mis huesos. Hermano, yo creo con todo mi corazón que es el tiempo que usted y yo necesitamos, que la palabra de Dios pueda revolucionar y quemar todo nuestro ser, para que nada ni nadie nos haga falsear el mensaje puro de la palabra del Señor. La pasión por predicar la palabra de Dios que había en la iglesia del primer siglo era tal que el apóstol Pablo, él solo con sus colaboradores, con su equipo, conquistaron toda el Asia Menor habitada de su tiempo. Ahora, mire usted, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y 8, dice Pablo: de hecho, a partir de ustedes, le dice a los tesalonicenses, la palabra del Señor se difundió por toda Macedonia y Acaya, y más allá aún. Su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Hermano, esto es extraordinario. Siempre que escuchamos que el apóstol Pablo conquistó toda el Asia Menor, él solo con su equipo, si lo miramos así de una manera liviana y pasajera, decimos: qué bueno, ¿verdad? Se puso a las pilas el apóstol Pablo, ¿verdad? Le puso todos los kilos, qué bonito. Qué bonito que pudieron conquistar el Asia Menor. Pero cuando tú miras los detalles de lo que realmente pasó en ese tiempo, usted se va a dar cuenta que estos discípulos, Pablo y sus colaboradores, ellos no tenían nada de los recursos que tenemos nosotros ahora, hermano. Ellos no tenían las redes sociales. Dele gracias a Dios por las redes sociales cuando las usamos bien, ¿verdad? Ellos no tenían redes sociales, ellos no tenían teléfonos móviles, ni siquiera el de línea. Ellos no tenían computadora, no tenían radio, no tenían televisión, no tenían fotocopiadora, no tenían auto, no tenían avión. Mire, ni siquiera tenían una Biblia. ¿Se da cuenta? Sin tener nada, únicamente con la firme pasión de predicar el mensaje puro del evangelio, ellos conquistaron
todo Asia Menor y el mundo de su tiempo. Nosotros, la iglesia actual, en pleno siglo XXI, nosotros deberíamos de caer de vergüenza, porque tenemos la mejor tecnología del mundo. Hermanos, creo que somos la generación que tiene todo, como dicen por allí, en charola de plata. Tú puedes comunicarte con cualquier parte del mundo en cuestión de segundos y no necesitas ni de moverte de tu casa. Tenemos la mejor tecnología, pero sin embargo no estamos aportando mucho para expandir o hacer que la obra de Dios o que el reino de Dios crezca. Qué silencio. Si usted no puede decir amén, diga uy, 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 ay, 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 ¿verdad? Pero diga algo para saber que estoy aquí enfrente de ustedes. Hermanos, todos somos responsables del crecimiento de la iglesia. Vuelva con el hermano que tiene a su lado, sonríale para que no lo vaya a asustar, pero vuélvale a ver y dígale: tú eres responsable del crecimiento de la iglesia. Sí, porque a veces se nos olvida, a veces pensamos que el responsable es el pastor. Hoy mira, no estamos creciendo porque el pastor parece como que le falta unción, ¿verdad? Le falta carisma. Tiene que ponerse a la moda. En una ocasión alguien me preguntó y me dijo: pastor, un ministro me preguntó y me dijo: ¿por qué mi iglesia no está creciendo? Y le pregunté y le dije: ¿qué está haciendo usted al respecto? Y nomás no pudo responder, porque uno piensa que el crecimiento viene así como buena suerte, ¿verdad? Como casualidad. Ah, qué suertudo, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? No, el crecimiento de la iglesia y el crecimiento saludable, porque la iglesia puede crecer pero enferma, como lo está haciendo en este tiempo, pero el crecimiento saludable de la iglesia viene como una respuesta de Dios al trabajo abnegado de todos los creyentes. Por eso me alegro, me da gusto y lo honro a usted que el 29, este próximo 29, hermanos, vamos a sacudir esta comunidad con el evangelio de Cristo, porque el crecimiento de la iglesia no viene como buena suerte, no viene como casualidad. El crecimiento de la iglesia viene como una respuesta de Dios al trabajo abnegado de todos los creyentes. Es así como llega su cheque también a la cuenta de banco, ¿verdad? No es que usted dice: voy a ver qué el Señor me trae aquí y chequea a ver si tiene algo. No, si no hizo nada, no tiene nada. Ese cheque llega a la cuenta de banco como una respuesta de Dios al esfuerzo abnegado que usted hizo toda la semana trabajando duro para obtenerlo. Es como una respuesta de Dios, porque a veces uno dice: no, es que lo que pasa es que le eché ganas, ¿verdad? Soy tremendo, soy bien chambeador. No, Dios le dio salud, Dios le dio la fuerza, le dio un trabajo y le dio todo para que pueda ir a trabajar. Si Él nos quita siquiera, mire, aunque no nos quite el carro, ni la casa, ni nada, pero nomás con el oxígeno que nos quite, ya, ¿de qué sirve tener un buen trabajo? Oh, boy. El crecimiento multifacético de la iglesia del primer siglo se debió a la determinación que tenían estos creyentes de predicar el mensaje de Dios apasionadamente. Ahora, mire, cuando usted lee el libro de los Hechos, por ejemplo, que es la historia de la iglesia del primer siglo, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que a estos creyentes no los recibían con cafecito y pan cuando iban a predicar la palabra del Señor. Nosotros somos bendecidos, hermanos. La vez pasada hasta nos ofrecieron un cafecito, ¿verdad? Y yo dije: mira, qué lástima que no tomo café, porque ahí estaba el cafecito listo. Pero los creyentes del primer siglo no los recibían con café ni con pan. Los recibían con pedradas, los recibían con insultos, los recibían con la cárcel, los recibían, hermanos, con azotes, los recibían con toda clase de vituperio. Sin embargo, la pasión por predicar el evangelio de Cristo no se la quitó nada ni nadie.
Y yo creo con todo mi corazón que esa es la pasión que usted y yo necesitamos en este tiempo. Porque sin esa pasión no vamos a poder alcanzar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en este tiempo. Porque la iglesia del primer siglo no solamente crecía. Hechos capítulo 2 versículo 42 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Algunos han pensado, mira qué bonito, el Señor los añadía. No, era como una respuesta al trabajo anegado que ellos hacían. Porque si leemos el versículo anterior dice, y todos los días en el templo y por las casas no dejaban de alabar a Dios y comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, estos creyentes andaban predicando cada día por las casas, en el templo, en las calles, en cualquier lugar, predicando el evangelio. Y entonces el Espíritu Santo, como una respuesta a ese trabajo anegado, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero no crecían únicamente numéricamente, crecían también en milagros, en prodigios, en poder y unción, en victoria, hermanos, en la proclamación del evangelio. El secreto, oiga esto usted por favor, el secreto de la victoria de la iglesia es la fe simple. Oiga que estoy usando la palabra simple, porque a veces nosotros complicamos las cosas. Uno piensa que para mirar un milagro tú tienes que pasar un encuentro, preencuentro y posencuentro, y ya cuando estás pesado todos los encuentros ya te con las ganas de recibir el milagro, o te murió el enfermo. Lo que Dios busca no es que usted y yo seamos tremendos teólogos. Lo que Dios busca es la fe simple, la fe inocente, la fe que no cuestiona, la fe que simplemente dice así dijo Dios y así será. Lo que Dios busca es la fe simple en la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. El éxito, de allí que Jesús dijo que si no recibimos el reino de Dios como un niño, no podremos entrar en él. Y una de las características del niño, que son muchas características que tienen los niños, qué precioso, ¿verdad? Pero una de las características que tienen es que un niño te cree inocentemente lo que tú le digas. Si tú le prometes algo a un niño, independientemente de lo que sea, puede ser un juguete o un helado, lo que sea, si lo prometes, más vale que se lo cumpla. Porque ese niño no le va a soltar el grito hasta que le dé lo que le ha prometido. Porque ellos tienen una fe inocente, una fe simple. Y Jesús quiere que usted y yo tengamos una fe inocente, así como la de los niños. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, desarrolla mi fe a ese nivel de inocencia? Porque los creyentes, hermanos, somos tremendos. Cuando venimos a la iglesia sin saber nada, queremos depender de Dios para todo. Le pedimos permiso a Dios para encontrar un trabajo. Le pedimos permiso a Dios para un pasatiempo. Le pedimos permiso a Dios para una vacación. Le pedimos permiso a Dios para todo. Le pedimos permiso. Pero a medida que vamos conociendo la Biblia y que nos vamos llenando de conocimiento, de títulos, de cosas, ya parece como que ya no hay que pedirle permiso a Dios. Porque ahora ya sé cómo entrar, cómo salir, cómo moverle. Bueno, ya sé cómo hacer esto, lo otro. Hermanos, qué engaño más grande. A medida que vamos creciendo en el conocimiento de la Biblia, tenemos que irnos volviendo más inocentes para creerle a Dios. Porque Dios lo que anda buscando es un hombre y una mujer que le crea su palabra, que crea con inocencia, que si Dios dijo así va a ser, así tiene que ser. No importa mis argumentos, no importa lo que yo pienso, lo que yo creo, sino la fe simple en la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo, hermanos, que hace que esta palabra haya un lugar especial en nuestros corazones. Por eso, si mi consejo le sirve en esta mañana, cuando usted venga a la iglesia o esté en cualquier lugar en donde está predicándose la palabra del Señor, no esté distraído haciendo otras cosas. Si usted se distrae en el tiempo de la predicación haciendo otras cosas, usted está perdiendo su tiempo. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la espada del Espíritu, así dice la Biblia, ¿verdad? Es la espada del Espíritu. Y es la palabra de Dios la que nos ayuda a entender el propósito eterno de Dios y
cómo hacer la voluntad de Dios. Si no prestamos atención al consejo de la palabra de Dios, no vamos a crecer. Vamos a ser bebitos, pero no en la fe, sino en el comportamiento toda la vida. Lo que hace crecer saludablemente a la iglesia es la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta que la palabra del Señor es dura, hermano. La palabra del Señor nos confronta. Cuando yo leo esta palabra, a veces termino riéndome, gozándome, diciendo gloria a Dios y aleluya. Pero a veces la leo y termino llorando tirado al piso, porque me confronta. Le acabo de decir que la Biblia es el espejo del alma. Y a veces cuando me expongo a esta palabra en mi tiempo devocional y el Señor empieza a desnudar mi alma y a enseñarme realmente quién soy yo delante de Él, en ese momento debemos de tomar una reacción de arrepentimiento y no enojarnos con la palabra, no enojarnos con el escritor. Le platiqué que una señora le arrancó una hoja de primera carta del apóstol Pedro. Le arrancó una hoja a la Biblia porque dijo, I don't like it. Pedro era un machista, ¿verdad? Y le quitó la hoja. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando pensamos que la palabra del Señor no es para nosotros. Todo lo que la Biblia dice es el mensaje de Dios. Dice el apóstol Pablo, útil para enseñar a la gente. Y usted se da cuenta, usted y yo somos gente también, ¿verdad? Entonces, para enseñarlos a nosotros, para redarguirlos, para corregirlos, a fin de que podamos alcanzar el nivel que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo hacía hincapié en que la iglesia, oiga esto por favor, Pablo le decía a la iglesia que oraran sin cesar, ¿verdad? Sin cesar, sin acento, ¿verdad? Porque una vez dijo una señora, dice la Biblia que tenemos que orar sin cesar. No, es sin cesar, sin acento. Pablo dice que oremos sin cesar por los que predican la palabra, por los ministros. Segunda Tesalonicenses 3:1, Pablo dice, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y que se reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Hermano, déjeme hago hincapié en esto, por favor. La iglesia, los cristianos, debemos de orar fervientemente por los ministros, por los predicadores. ¿Cuántos oran por su pastor acá? ¿Cuántos oran por los ministros de esta casa? Bueno, entonces yo quiero animarlo para que vayamos más allá. Oremos por todos los ministros que predican el evangelio. Hermano, este pasaje de Segunda Tesalonicenses no está aquí por estar. El Espíritu Santo le iluminó al apóstol Pablo la urgente necesidad de orar por los que predicamos la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que prediquemos el mensaje puro de Dios, que no falseemos el mensaje. Esto que voy a decir a continuación es fuerte, pero es la verdad. Y yo quiero que usted como iglesia, incluso nuestros hermanos que nos están mirando allá en su hogar, se den cuenta de la urgente necesidad que la iglesia tiene de orar por sus ministros, de orar por sus pastores, de orar por los predicadores. Porque, hermano, la presión del mundo, la demanda del mundo, la demanda del mercado está tan fuerte que si no se tiene los pies bien puestos sobre la tierra y los fundamentos bien puestos en la palabra del Señor, podemos terminar predicando cualquier locura en el púlpito. Tristemente me ha tocado conocer
Ministros que en otro tiempo tú los escuchabas predicando la palabra de verdad, predicando la palabra pura tal como están, y ahora están contándote cualquier historia porque dejaron de ver la Biblia como el libro de Dios, dejaron de ver la Biblia como el libro de texto de los cristianos, dejaron de ver la Biblia como la regla infalible de fe y conducta para abrir paso a ideologías humanas, a ideologías baratas, a conceptos de hombres, apartándose de la verdad de Dios y trayendo caos a la iglesia. Necesitamos urgentemente la oración de toda la iglesia. Mire que dije necesitamos, ahí estoy yo. Una de mis oraciones que le hago cada día al Señor, y especialmente cuando voy a subir detrás de un púlpito, es: Señor, no me dejes desviarme de tu palabra. No me dejes falsear el mensaje nomás por la presión del mundo. Porque la gente ya, hermano, está pidiendo una palabra más tranquila, más liviana, más dócil, porque la palabra de la Biblia como que se hace muy dura, ¿verdad? Pero yo creo que la palabra del Señor es viva y es eficaz, como dice el escritor de los Hebreos, y esta palabra no cambia. La misma palabra que se predicó en el primer siglo es la misma palabra que se predica hoy, porque el Dios de aquel tiempo es el mismo Dios de ahora, y debemos, usted y yo, predicar la palabra tal y como Dios la ha dejado. ¿Cuántos se comprometen conmigo a orar por los ministros que predican la palabra, para que el Espíritu Santo los guarde, los proteja, los cuide? Hermano, no tienes la idea cuántos ministros andan confundidos en este tiempo. Y comenzaron bien, empezaron bien, predicando la palabra. ¿En qué momento? Esta es la gran pregunta. ¿En qué momento quitaron su mirada de la Biblia para ponerla en la demanda del mundo? ¿En qué momento nos apartamos del consejo inmortal de la Biblia para seguir la ola y las modas del mundo? Esto es algo, y yo tengo aquí una palabra para cada ministro, como quiera que se llame, sea pastor, profeta, apóstol, como quiera que se llame. Tengo una palabra de parte de Dios para los ministros este día. Un día usted y yo vamos a estar enfrente, cara a cara, con el Dios Todopoderoso, con el Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y le vamos a responder a Él cada pregunta que nos haga, porque Dios nos va a preguntar, nos va a confrontar acerca de lo que Él nos entregó, del ministerio, de la habilidad, del honor, del privilegio, como le quiera llamar, de predicar la palabra. Dios nos va a preguntar: ¿qué hiciste con el mensaje que te di? ¿Qué hiciste con el ministerio que te di? ¿Cómo fue que manejaste los asuntos espirituales? Vamos a estar un día enfrente de la presencia del Señor. Mire, le voy a decir algo. El tribunal de Cristo, muy hermoso, por cierto, que es una de las promesas de Cristo para la iglesia. El tribunal de Cristo no va a ser un tribunal de condenación, porque cuando estemos ante el tribunal de Cristo ya la hicimos, ya somos salvos. No es un tribunal de condenación, pero sí es un tribunal de juicio. ¿Por qué digo de juicio? Porque en el tribunal de Cristo se va a juzgar. Jesús va a juzgar la manera como usted y yo nos desenvolvimos mientras estuvimos en esta tierra. Vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos, y también vamos a ser juzgados por las cosas que dejamos de hacer. Y en el tribunal de Cristo, así como van a haber creyentes que van a salir con coronas, con premios, con recompensas, hay creyentes que van a salir llorando, y llorando de vergüenza, porque no tuvieron una recompensa. Salvo sí, pero sin recompensa. Mire usted la diferencia. Tribunal de Cristo no es para condenación, es para salvos, pero allí también hay juicio acerca de recompensas. Entonces, ¿se da cuenta usted que el trabajar en la obra del Señor no es para los que tienen mucho tiempo, para los que no tienen nada que hacer, o para los que no están cansados? No, el trabajar en la obra del Señor es un mandato, es una orden que Dios nos da a todos nosotros. Usted pregúntele a cualquier persona en Estados Unidos: ¿andas cansado? Apenas que sea sordo le va a decir no.
Sí, porque va a pensar que le está preguntando que si está casado. Pero usted le pregunta a cualquier persona, ¿estás cansado? Va a decir sí. ¿Por qué? Porque somos humanos. Nos cansamos. Todo el mundo anda cansado. Por eso me encanta como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces me gusta llenar los espacios en blanco que están allí. Pablo está diciendo: predica la palabra cuando estés cansado y cuando no estés cansado, cuando quieras predicar y cuando no quieras predicar. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Mire, reprende. Entendemos la palabra reprende, ¿verdad? Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Hermanos, quiero ponerlo al día. Estamos viviendo justo ese tiempo que Pablo dijo. Usted va a ver que ahora la gente anda corriendo por la novedad del día, por la revelación nueva, por lo nuevo que acaba de salir. Y la gente anda corriendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen comezón de oír algo nuevo. Porque lo de la Biblia ya se les hizo obsoleto, ya está muy viejo. De hecho, hay algunos allí que dicen que esta revelación fue buena para aquel tiempo, pero ahora Dios tiene una revelación nueva. ¿Qué hubo? ¿Ah? Para que se dé cuenta que no estamos jugando a las canicas. El diablo no está jugando a diablo. Si usted y yo nos descuidamos, como dijo el apóstol, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? Entonces necesitamos usted y yo volver a la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, deje de comprarse esos tenis tan soñados y cómprese una buena Biblia. Y voy a explicar lo de buena. No estoy hablando en el contenido, todas son iguales, las Biblias, el canon sagrado. Cuando digo una buena Biblia, es una Biblia que le aguante, pues, que el papel que le aguante, ¿verdad? Porque se la va a terminar hojeándola, leyéndola. Si se compra una de 5 pesos, en la primera hojeada se va a quedar sin letras, se le borran las letras y el papel está muy frágil. Cómprese una. ¿Cuánto cuesta una buena Biblia? Cuesta menos que lo que cuestan unos tenis. Ajá, mire, con lo que cuesta un par de tenis, usted puede comprar Biblia para toda la familia. Sí, porque toda la familia necesita Biblia. Usted va a ver ahora, los niños no conocen la Biblia, hermano. No conocen la Biblia. Porque ellos piensan que esto de la Biblia es para los viejitos, ¿verdad? Para la gente ya grande que anda en Biblia, ¿verdad? Y los niños dicen: no, I don't like it, I like my iPhone, ¿verdad? Hay que comprarle una Biblia a nuestros niños para que ellos conozcan. ¿Sabe por qué? Porque nosotros un día de esto nos vamos a y nuestros niños son los que van a estar aquí parados, predicándolos la palabra, enseñándolos la palabra, dirigiéndolos. ¿Nunca has pensado en eso? Yo lo sueño. Yo me miro ahí sentado, ¿verdad? Ya, el viejito, ¿verdad? A lo mejor ya con mi tambito de oxígeno, qué sé yo. O ojalá que no, ¿verdad? Pero yo me miro ahí sentado, se lo digo de verdad. Yo me miro ahí sentado, escuchando predicar a uno de los que ahora son nuestros niños, que van a ser nuestros ministros pronto, predicándonos la palabra, predicándonos con denuedo, con pasión. Pero tenemos que sembrar, tenemos que invertir en la vida de ellos para mirar a esta generación. Tenemos que ver qué podemos hacer para que ellos crezcan. Yo me estaba acordando el otro día de mis años mozos en el evangelio. ¿Sabes cuánto viejito me rechazó a mí en la iglesia? Porque no piensa usted que toda la vida fui así buena onda. Cuando estaba chamaco era travieso, era travieso, creo que le queda chiquito. Y le daba problemas a la gente y los viejitos se enojaban.
Había un viejito en la iglesia que hasta los bigotes le temblaban así cuando me estaba mirando y como que me quería. Y como mi madre me dice, cuídate cuando ese viejito te mira, porque me dice, si las miradas mataran ya estuvieras muerto, mijo, porque la mirada que ese anciano me hacía. Y la primera vez que a mi pastor se le ocurre ponerme a predicar a mí, hermano, ese día yo le doy gracias a Dios por los púlpitos de antes. Bueno, en algunos lugares todavía los tienen, pero ese púlpito era así, grande, alto acá. Y uno tenía que meterse adentro, nomás miraban de aquí para allá. Yo los pies, una rodilla con la otra estaban pegando y agarrado de aquí. Yo no sé ni qué fue lo que prediqué, pero cuando yo estoy predicando, apenas iba yo empezando mi primer mensaje, apenas iba empezando, tenía como unos 10 minutos y el viejito está aquí sentado en el mero frente mirándome. Y usted bien sabe cuando alguien te está tanteando que estás predicando. Ahora ya lo entiendo, aquel tiempo no, ¿verdad? Cuando alguien se sienta en la banca y se pone así a mirarte. Yo ya sé que me está tanteando, a ver a dónde me equivoco, a ver a dónde meto la pata, ¿verdad? Y el viejito se ponía con la mano. Y de repente, yo no sé qué fue lo que dije, se levantó y me dijo, mocoso, ¿y usted quién es para venirme a decir a mí lo que voy a hacer? Y mire que me mató la moral. Ya no pude seguir predicando. Entonces, bendita misericordia de Dios, que Dios me dio una madre, que esa mujer se la jugaba todas si alguien le quería tocar a ese chiquito que era yo. Y mi mamá se metió así como el chapulín colorado, ¿verdad? Y yo creo que el viejito se arrepintió hasta el día que nació de haberme tratado de mocoso y haberme ultrajado en frente de todos, porque mi mamá se lo puso quietecito. Nunca más me volvió a ultrajar. Y mi mamá me dijo, sígale, mijo, sígalo, usted lo estaba haciendo muy bien. Y yo me acuerdo que yo le decía, no, mamá, es que la verdad yo tuve la culpa, yo no sé por qué me pusieron. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el día que nuestros jóvenes, algunos de nuestros jóvenes esté aquí, usted tiene que entender que todos tenemos un inicio. Usted va a mirar a un niño gateando, se hace en el pañal, ¿verdad? De repente lo mira levantarse, pega 2 pasitos y cae otra vez. ¿Te imaginas que un padre o una madre se decepcione por eso? No, usted disfruta cada pasito y lo ayuda hasta que aquel, lo tremendo después sepa detenerlo, ¿verdad? La vida cristiana es igual, hermano. La vida cristiana es igual. Cuando usted mire a un ministro predicando que a lo mejor está empezando y de repente por decir cabello diga caballo, ¿verdad? Porque, tremendo, ¿verdad? Yo me acuerdo, tan nervioso estaba que yo dije, hermanos, el Señor tiene contado hasta todos los caballos que tenemos en la cabeza. ¿Qué? ¿Caballo en la cabeza? No, son cabellos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que entender que hay un inicio para todo, pero tenemos que entrenar a nuestros niños, porque es la generación que nos va a predicar la palabra pronto desde este púlpito. Tenemos que orar por nosotros los ministros, hermanos, porque está levantando una generación en este tiempo, una generación que ya no le tiene mucho respeto a Dios y a su palabra. Ahora se dice cualquier cosa desde un púlpito, el nombre de Dios, sin importar lo que la Biblia dice. Y lo estoy diciendo con temor y temblor, pero con integridad en mi corazón. Creo que el éxito más grande para usted y para mí como hijos de Dios, como iglesia, es respetar la palabra de Dios. Que nunca lo sagrado se lo vuelva común. Que nunca, yo le decía el otro día a los líderes, aunque usted no lo crea, yo cada domingo que me paro enfrente de ustedes, me paro con mucho temor y temblor. Yo le digo, Señor, no me vayas a permitir volverme un profesional del púlpito, de saber cómo entrar, cómo salir, qué decir. No, siempre me paro aquí como un novato, y Dios es testigo, con mucho temor y temblor, pidiéndole a Dios, Señor, no me sueltes, déjame hablar tu palabra y tal como es tu palabra. Porque, hermanos, la desdicha o la tragedia más grande que podemos vivir como predicadores es apartarnos de lo que Dios ha dicho y empezar a predicar nuestros propios intereses y nuestros propios deseos. A partir de allí ya
hemos perdido todo. Los cristianos del primer siglo hicieron de la predicación del evangelio puro de la gracia la prioridad de su vida. La prioridad de su vida. Quiero hacer una pregunta aquí que se oye así un poquito como sacada de base, ¿verdad? Pero usted no tiene que responderme. Pero quiero que piense concienzudamente. ¿Es la predicación de la palabra para usted la prioridad de su vida? Y no estoy hablando de estar tras un púlpito. La predicación de la palabra es en el día a día, en su trabajo, en la oficina, en la escuela, donde quiera que usted esté. ¿Es la predicación de la palabra la prioridad de su vida? Cuando de repente Dios le pone a una persona ahí cerca de usted y usted, en vez de hablarle de la Biblia, empieza a hablarle de los deportes, empieza a hablarle de quién metió el gol del Gane, de que cuántos goles, que cómo está todo, que la guerra, que la política, y en fin, de todo, pero no de la Biblia. Se pone tensa la cosa, ¿verdad? Porque si vamos siendo honestos, nosotros tenemos mucho verbo para hablar de las cosas de la vida, de la política, de la guerra, de los negocios, de la familia, del deporte, etcétera, etcétera. Tenemos mucho verbo para hablar. Pero ¿qué le parece si ocupamos ese verbo para comunicar el mensaje de la palabra del Señor? 2 que 3 lo van a rechazar, no se preocupe. Si rechazaron a Cristo, se imagina que van a hacer con ustedes y conmigo. Pero la palabra tiene que ser predicada. ¿Sabe? Mi anhelo más grande, mi pasión, es ver a la iglesia nutrida para ir a comunicar el evangelio a cada persona que el Señor nos ponga por enfrente. Quiero ver la iglesia, hermanos, levantarse con esa fuerza espiritual, pero también con esa convicción de lo que es la palabra del Señor. No vamos a hablarle a la gente nuestras ideas, no vamos a recomendarnos a nosotros mismos. No, vamos a hablarle, vamos a presentarle el mejor tesoro, lo que no les va a fallar. Les puede fallar, hermanos, cualquier cosa, les puede fallar los negocios, les puede fallar la familia, les puede fallar la iglesia, les puede fallar un pastor, pero Jesús jamás les va a fallar. Y tenemos que presentarle a la gente al Cristo poderoso que dio todo por nosotros en la cruz. Tenemos que dejar que este evangelio fluya a donde quiera que vayamos. Hermanos, ¿te imaginas cómo serían los resultados si todos empezáramos a hablar el evangelio a donde quiera que estamos? ¿Qué le parece si hoy le decimos: Señor, dame la gracia, dame el valor, porque yo quiero empezando hoy? Ese chinito que va a estar allí a un lado de mí en el restaurante, porque yo sé que de aquí vamos a ir para allá, ¿verdad? Ese que va a estar a un lado de mí ahí en el restaurante, que no se me vaya a ir sin hablarle tu palabra. ¿Cómo la ve? ¿Verdad que no le estoy enseñando así, algo así como sacado? No. Podemos hacer la obra del Señor sin tener que hacer ningún esfuerzo grande. Lo del 29, eso es bonito, andar juntos, pero el evangelismo es en el día a día. Mire, si algo extraño de mi trabajo es que en mi trabajo, hermano, yo compartía el evangelio por lo menos con 20 o 25 personas diarias. Y ahora metido en mi oficina, metido en la casa, y digo: oh my God, ¿para dónde vamos? Pagamos una salita para ir, lo haremos con agarrar unos 4 o 5 los que agarremos. Pero digo, ¿cómo añoro tener toda esa gente que yo no la andaba buscando? Ellos venían y me encontraba con ellos y sembrando el evangelio de Cristo. Pero ¿qué le parece si vamos tomando en serio esta honorable tarea que Dios nos ha dado de predicar el evangelio de Cristo? Porque para eso es que el Señor nos llamó, para eso es que el Señor nos salvó, para que usted y yo pudiéramos anunciarle a otros el evangelio de Cristo. Esa es mi más grande pasión para Manantial de Amor, que usted y yo nos convirtamos en ganadores de almas. Por eso no escatimo tiempo, no escatimo desvelo, no escatimo sacrificio, no escatimo ni dinero para poder
prepararme y entregarle a usted un mensaje que lo va a nutrir, que lo va a edificar y que nos va a posicionar en el lugar que Dios quiere que estemos. El evangelio ya no tiene que ser más una diversión o un pasatiempo o pensar, bueno, voy a ir porque me gusta esos abracitos que pega el Espíritu Santo, haciendo cosquillitas por todos lados. Qué bueno está, gloria a Dios y aleluya. Pero el evangelio aquí es como el entrenamiento. Este es el centro de entrenamiento donde nos preparamos, usted Dios, para salir a llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Es a través de la palabra de Dios que nuestro carácter es formado. Y le tengo una noticia que le va a alegrar, porque algunos se preocupan por el carácter y dicen, oh my God, con este carácter putrefacto que tengo, no creo que voy a poder alcanzar a nadie. Hermanos, vamos a morir trabajando con este carácter. Yo le decía el domingo pasado, el apóstol Pablo, miserable de mí, el apóstol Pablo. No, si le hablo el pastor Cabrera, ustedes, bueno, sí, yo ya lo sabía, ¿verdad? No, pero el apóstol Pablo, el hombre que conquistó todo Asia Menor, el hombre que dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, el apóstol Pablo, él dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Entonces no se preocupe tanto por su carácter, sí, preocúpese para trabajar, para mejorarlo. Aquí vamos a morir, hermanos, tratando de formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero entre tanto que eso pasa, vamos a seguir predicando, vamos a seguir orando por los enfermos, vamos a seguir sanando los enfermos y dejando que Dios use nuestras vidas para la gloria de su nombre. ¿Sabe la mentira que el diablo le ha dado no solamente a la gente de afuera, pero a muchos creyentes? Cuando ya seas perfecto y cuando ya no te equivoques, cuando ya no digas una mala razón, hermano, nunca lo vas a hacer. Jamás. Porque, como decía mi padre, cuando uno empieza a hacer el queso más grande, se le maman los terneros. Y usted se levanta, gloria a Dios, aleluya, en la mañana, ahora sí, Señor, te prometo que voy a orar, me voy a portar bien y ahora voy a hacer lo mejor que puedo. Y cuando de repente va saliendo y se te atraviesa un chinito en el camino y ya te hizo perder la paciencia. Llegas y te grita alguien en el trabajo y ya, ¿verdad? Y tú dices, perdí la gracia. No, no has perdido nada. Simplemente que es que somos humanos. Pero le estoy diciendo esto no para darle, no estoy haciendo apología que usted se porte como de cualquier manera. No, lo que estoy diciendo es que no deje que el diablo le robe el potencial que Dios le ha dado por las cositas que todavía no ha podido arreglar. Vamos a morir queriendo arreglar cosas, hermano. Y esa mentira el diablo es la jada a la gente de afuera. Usted va a ver que en el evangelismo la gente dice, no, es que usted no sabe cómo soy de malo yo. Voy a arreglar unas 2, 3 cositas que tengo aquí y después voy a estar en la iglesia. Ya cuando las arregle ya no viene porque ya no necesita de Dios. Entonces necesitamos entender que usted y yo somos el instrumento que Dios va a usar. Ahorita acabo de escuchar que alguien dijo aquí en el púlpito, el Señor va a hacer maravillas y prodigios aquí en este lugar a través de los ángeles. No, a través de los ángeles, no, a través de usted y de mí. ¿Quedó claro eso, verdad? O sea, los ángeles son únicamente, ¿sabe el trabajo de los ángeles? El trabajo de los ángeles es acercarle a las personas a usted, acercárselas. Aquí te va ¿verdad? No te va a caer muy bien, pero aquí te lo voy a poner para que lo evangelices. Y usted dice, no, mándame otro, Señor, pero el trabajo de los ángeles es acercarle las personas para que usted les hable. Pero los ángeles no tienen el permiso de Dios para evangelizar. ¿Quiere que le diga algo? Si Dios le permite a los ángeles evangelizar, ya no hubiera ningún inconverso en este mundo, porque ellos están con ganas de evangelizar. Yo escuché el testimonio de un pastor que él soñó que se murió y fue al cielo, un sueño, y en el sueño él mira para abajo y mira a la gente aquí divirtiéndose, haciendo cada fechoría, y los ángeles llorando le decían a Cristo, Señor, déjanos ir a evangelizar,
déjanos ir a hablarles de lo que tú hiciste en la cruz, déjanos ir a convencerlos. Y Jesús les dijo: no, ese trabajo, ese honor solamente se lo he dado a mi iglesia. Ustedes nomás llévenle a la gente para que ellos la evangelicen. Por eso es que de repente tú dices: mí, ¿y quién lo trajo para acá? Le pregunta a la gente. No, un ángel se lo trajo para que usted le evangelice, para que usted le hable, para que usted le enseñe el camino de la salvación. Es a través de la palabra que vamos a hacer que Dios se glorifique en cada persona. Dios va a formar. Lo que estamos haciendo aquí es esto, hermano. Estamos formando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Es lo que hacemos cada domingo acá. Aquí no venimos a hacer otra cosa más que adorar a Dios y a moldear nuestro carácter a través de la palabra. Amén. ¿O no amén? ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere moldear nuestro carácter? Para que podamos ser obreros ejemplares. Oiga usted el palabrerío. Obreros ejemplares ante un mundo que cada día se pierde en su pecado. Entonces, aquí va la que nunca queremos escuchar, pero este mensaje quedaría incompleto si yo dejara de decir esto. El mundo ya no quiere escuchar un mensaje más. ¿Sabes? Esta gente aquí, lo dijo una señora el otro día: no, yo los escucho a ustedes predicar y no me pierdo todas las predicaciones, dijo. Ellos ya no necesitan un mensaje más. Es más, esa señora sabe más Biblia que cualquiera de nosotros. Te recita la Biblia de memoria y se la sabe y todo, pero no tiene a Cristo en el corazón. Entonces el mundo ya no está queriendo escuchar un mensaje más. El mundo está queriendo mirar modelos, pero no los modelos esos locos que andan allá. No, modelos que estén modelándole a la gente la vida cristiana. O sea, Dios no nos llama a nosotros a decirle a la gente cómo tiene que comportarse. Dios nos llama a modelarle a la gente para que ellos nos miren a nosotros cómo es un hijo de Dios y cómo es una hija de Dios. Cuando usted le modela la vida cristiana a alguien, usted no tiene que decirle: no, que no hagas esto, que no hagas lo otro, que no hagas lo otro, porque entonces caemos otra vez en el legalismo religioso, queriendo meter a la gente a algo que nosotros no estamos haciendo. Pero como lo miré que se puso triste, mejor le vamos a cambiar a la parte que está más emocionante. Tenemos que brillar con la luz, o hacer brillar la luz de Jesucristo a donde quiera que estemos. En el supermercado, en el trabajo. El trabajo es bien fascinante, hermano, para evangelizar, porque el evangelismo se lleva a cabo a través de relaciones. Y en el trabajo usted tiene aquí amigos por todos lados. Entonces allí está el trabajo. Dice Tito 1:9: retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñado. Le dice Pablo a Tito, que era otro hijo espiritual de Pablo. Tiene que ser retenedor de la palabra, le dice, fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, lo que aprendemos de la palabra, cuando Jesús dijo sean perfectos, lo que está diciendo que vivamos a la altura de lo que ya sabemos. Entre más usted y yo sabemos, somos más responsables delante de Dios. Pablo le dice aquí: tiene que ser retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y la primera carta universal del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 5, dice: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece la palabra. Oye, qué bonito esto, se lo voy a repetir. Dice el apóstol Juan: el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que obedece la palabra. ¿Qué quiere decir? Que en la vida de aquel que no obedece la palabra, el amor de Dios no se
manifiesta. Y que el apóstol Pablo dice que somos cartas leídas del mundo. No se preocupe cuando la gente le queda mirando, ¿verdad? O lo está escaneando, como decimos, a ver cómo se comporta, a ver, porque la gente ya sabe. La gente ya sabe cómo tiene que vivir un cristiano. Ellos no quieren vivir como cristianos, pero ya saben cómo tiene que vivir. Y andan mirándolo a usted a ver a dónde se equivoca, ¿verdad? Y cuando se equivoca, hermano, eso les trae a ellos una alegría. Y te diste cuenta, bien lo pensaba de él o de ella. Entonces aquí dice el apóstol Juan que el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de los que obedecen la palabra de Dios. De ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Entonces tenemos que hacer brillar la gracia de Dios a través de nuestra vida. Hermano, esto es emocionante. No sé si me estoy explicando acá. Pero cuando usted obedece la palabra y usted se esfuerza por vivir de la mejor manera como un hijo de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios brilla a través de usted. Se refleja a través de usted. Y la gente lo mira a usted y mira cómo realmente es la vida cristiana. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios es la que nos ayuda a usted y a mí a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Les quiero hacer una pregunta para terminar, pero se la quiero hacer así de pie. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted personalmente? No a la hermana Chonito que no vino, pero que le habló a usted personalmente. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a usted a través de la palabra? No me responda, pero piénselo. ¿Y sabe por qué hago esta pregunta que parece infantil? Pero porque mucha gente dice: a mí Dios no me habla, a mí Dios nunca me dice nada. Yo digo que hay que Dios me dijo, que Dios me habló, pero a mí Dios nunca me dijo nada. ¿Sabe qué es lo que yo inmediatamente sé? Ellos no leen la Biblia. Y si la leen igual como que están leyendo la revista de Victoria's Secret. Porque cuando usted lee la palabra de Dios y la lee en devoción, con el sentido correcto, con la devoción correcta, Dios siempre va a tener un mensaje para usted. Siempre. Yo no me acuerdo un día que yo haya leído la palabra y Dios no haya tenido algo que decirme. Siempre. Y oiga lo que le voy a decir. Hay pasajes de la Biblia que los he leído decenas de veces y de repente lo vuelvo a leer y como que hay una palabra que salta a mi espíritu, porque la palabra de Dios es viva. Yo le digo a mi esposa, porque a veces cuando tenemos un tiempo libre en casa nos gusta mirar a algún predicador, ¿verdad? Y a veces cuando estamos mirando uno, mi esposa me dice: sí, ya lo miramos. Y le mirémoslo de vuelta, ¿verdad? Y esto es bien curioso, porque ya lo hemos mirado, pero cuando lo miramos otra vez, hay una palabra que en la primera vez que lo miramos no la agarramos, pero en la segunda vez como que hay una palabra que salta a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a Dios hablarle a usted directamente a través de su palabra? Yo quiero animarlo con todo mi corazón a que dejemos que Dios nos hable cada día, cada momento, a través de su palabra. Dios nos puede hablar audiblemente también, pero yo ya se lo expliqué a usted. Cuando Dios le habla audiblemente es porque ya le soltó el grito. Ya tiene ratos hablándole en el susurro, pero no le pone atención. Porque Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Entonces Dios nos habla en el susurro, tranquilito, así como la mamá, ¿verdad? Hijo, siéntese, mijo. Ay, pero el chamaquito anda desbaratando ya. La segunda vez le sube un poquito la voz. Hijo, siéntese. Y el niño no hace caso. Entonces ya la tercera vez, usted ya sabe, ¿verdad? Se le pone en el frente y le suelta el grito
que el muchachito después tiene que llevarlo a que le revisen el oído, porque el grito lo dejó. Cuando Dios nos habla audiblemente, es porque ya tiene ratos hablándote en el susurro y no le prestaste atención. Ya cuando te habla audiblemente es porque te soltó un grito y dice: mi hijo, te he estado hablando, te hablé a través de esta palabra, te hablé a través de este ministro, te hablé a través de esta situación, te hablé a través de esto, pero no la entendiste. Dice la Biblia en Lucas 5:1 que Jesús estaba a la orilla del lago enseñando y la gente se agolpaba. Yo investigué esta palabra agolpaba y después la comparé con la traducción en lenguaje sencillo, y es la traducción más cerca que dice en el diccionario. Agolparse es amontonarse, como casi tirándosele encima. De hecho, el evangelista Marcos dice que la gente se tiraba encima de Jesús, tanto que tuvo que irse en una barca para adentro porque estos ingratos lo iban a atropellar. Pero aquí dice Lucas 5:1 que una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret y la gente se amontonaba alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la gente sabía que en esa palabra estaba la vida de Dios transmitiéndose a cada uno de ellos. Hermanos amados, siempre que estamos escuchando un mensaje de la palabra de Dios, la vida de Dios está transmitiéndose a cada uno de nosotros. Estamos siendo rociados, esparcidos por el poder de la sangre de Jesús, por el poder de la palabra, que tiene el poder de cambiar y de transformar no solamente nuestra vida, sino todo nuestro ser, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Yo quiero que en este día le pidamos al Padre que nos ayude a no desligarnos de la Biblia. Y aprovecho para decirle esto: escuche predicadores, escuche a otros predicadores, pero sea inteligente y precavido de confirmar lo que usted escucha en las redes sociales con la palabra de Dios. Porque no es solamente lo que a su oído le gusta escuchar, lo que le da por su lado. No, es lo que realmente la palabra de Dios dice. Yo no tengo ningún problema en que usted escuche a otros predicadores. De hecho, me gusta que escuche a otros predicadores, pero escúchelo con el sentido correcto, con el espíritu correcto, y comparándolo con la palabra de Dios. Porque necesitamos hoy más que nunca cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida. Estamos a punto de coronar nuestra carrera con Cristo y no la vamos a perder por cualquier cosita barata del mundo. Cierra tus ojos un momentito. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra se defiende sola, Señor. No hay nada que podamos añadirle, ni siquiera hay nada que podamos quitarle. Tu palabra es puntual y es completa. Tu palabra tiene el poder de cambiar los ideales nuestros. Tu palabra tiene el poder de transformar la circunstancia más difícil. Es por tu palabra que tú creaste este vasto universo, y tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que nosotros podamos también amoldarnos a la imagen del varón perfecto, Jesucristo. Gracias por darnos el privilegio de haber escuchado tu palabra, y junto a este pueblo, Señor, que estamos congregados acá, yo te pido que nos permitas mantenernos firmes y alineados al consejo inmortal de tu palabra. Que no falseemos el mensaje, que no callemos nuestra boca para hablar la palabra pura que tú nos has dejado, porque la palabra se defiende sola. Yo no tengo que hacer nada para defender tu palabra, porque tu palabra se defiende sola. Bendigo cada familia representada en este auditorio, y te pido, Señor, que nos ayudes para alcanzar el nivel de entendimiento que necesitamos para caminar hacia el propósito eterno que tú tienes para cada uno de nosotros.
Bendigo también la vida de mis hermanos y amigos allá en sus hogares. Ayúdeme usted que está en este lugar a orar por nuestros hermanos y amigos que están allá en su hogar escuchándonos en algún lugar del mundo. Yo bendigo su vida y declaro que la gracia y el poder de Dios los abraza. Hermano, amigo, quiero decirte en el nombre del Señor, no te distraigas, no te alejes de la palabra. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es transformadora. Mantente apegado al consejo inmortal de la palabra y no dejes que nada ni nadie te desvíe del propósito eterno que Dios tiene para tu vida. Bendigo cada vida en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que la palabra que hemos escuchado hoy nos posiciona en el lugar y en la postura en la que tú nos vas a usar en este tiempo para alcanzar a otros para tu reino y para tu gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Dale una ofrenda de palmas a la palabra del Señor.